Sí, que ya está grabando. Fíjense, vamos a realizar cimentación forzada de 5.000 a 5 en los baleos de 5.000 a 5.040 pies. La altura del tramo baleada en este ejercicio es de 40 pies. Utilizamos cemento clase G, 94 libras cada saco. En el pozo tenemos una salmuera de 9 libras por galón. Se va a bombear 10 barriles de agua por delante. La presión de fractura es de 3.600 psi. Calcular todo esto, ¿no? Ya les dije que en el examen no les va a pedir hacer un cálculo completo, seguramente les va a pedir este punto, el volumen de lechada inyectada o el número de sacos inyectados y tal vez la presión hidrostática al inicio o al final de la operación. Vamos a hacerlo todo nosotros en este caso. Epa, ¿qué pasó ahí? Creo que lo borré. Bien. ¿Por dónde les dije que íbamos a comenzar siempre este tipo de ejercicios? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era lo primero que íbamos a hacer? Tararara. Lo primero que hacemos es nuestro cálculo de capacidad. Entonces, eso ya lo hicimos la anterior clase y para cortar un poco lo vamos a pegar de este lado. El cálculo cero es nuestro cálculo de capacidad. Ya lo tenemos ahí. Espero que no tengan dudas, es la misma cañería y la misma tubería. Ahora sí, lo primero que quiero calcular es el volumen de lechada a preparar. Y eso acá les puse, si no me equivoco, el número de sacos a utilizar, número de sacos de cemento requeridos. El número de sacos de cemento puede que sea un dato, puede que sea información del ejercicio, pero tienen que tener cuidado cuando leen. Si les dice, opción uno, utilizar 100 sacos, entonces es una orden y el número de sacos es un dato. Si les indica que se prepararon 30 barriles de lechada, si ustedes prepararon 30 barriles de lechada, entonces ustedes deben entender que también les está dando el número de sacos porque con el volumen de la lechada y con el rendimiento de la lechada pueden obtener el número de sacos. Es decir, solo cuando no tengan el número de sacos tienen que calcularlo, o mejor dicho, estimarlo con una regla de campo. Poner acá, número de sacos requeridos. Estimo el número de sacos con regla de campo. ¿Cuántos sacos por pie, cuántos sacos debería utilizar por cada pie baleado? La regla de campo que utilizamos en el anterior ejercicio. Un pie de por cada pie baleado, por cada un FT baleado, ocupo 2 sacos de cemento. Como en este caso la altura del tramo baleado es de 40, no de 50, podemos decir, el número de sacos de cemento que voy a ocupar es igual a 40 pies multiplicado por, sí, pongámoslo así, por dos sacos de cemento por cada pie, por pie. Epa, ¿qué pasó aquí? 2 sacos por pie. Lo multiplicamos por la altura del tramo baleado, que va a ser de 40 pies. 80 sacos. Listo. Ahora calculemos el volumen de lechada a preparar. Con esos sacos de cemento, ¿qué volumen de lechada vamos a obtener? Punto 2. Necesito el... Ay, ahora que lo pienso... Puede que en algunos ejercicios el volumen de la lechada sea un dato. Perdón, el rendimiento de la lechada sea un dato. Entonces, por lo general, ahí el rendimiento de la lechada se los da en pies cúbicos. Lo vamos a hacer el miércoles y el viernes
ejercicios que tengan de dato el rendimiento de la lechada, lo que hacemos es convertir unidades simplemente para eh, volverlo a barriles por saco. En este caso, como no tengo el rendimiento de la lechada, me toca hacer un balance de materiales. No tengo la densidad de la lechada, no tengo el porcentaje de agua, así que voy a estimar, perdón, voy a utilizar o voy a asumir el que me recomienda el API. Vamos a copiarnos nuestra tabla de balance de materiales. En este caso no voy a tener reductor de filtrado, entonces lo vamos a dejar con dos filas la tabla. Utilizamos cemento clase G. Utilizamos una concentración de cemento siempre del 100%. La masa, en este caso, son 94 libras por cada 94 libras que tiene cada saco. Gravedad específica 3.14, ¿no? Volumen a determinar, agua. Porcentaje de agua, 46%. La masa de agua se calcula, gravedad específica es 1. ¿Hasta aquí ven ustedes algún problema con nuestro balance de materia? Bueno, la gravedad específica del cemento clase G, nuestro punto 14, es 3,15. Y cuando no tengo el porcentaje de agua, voy a asumir el recomendado por el API. En este caso, el porcentaje sería 44, no 46, porque es un cemento clase G. Asumo porcentaje de agua recomendado por el API. Porcentaje de agua igual a 46%. 44%. Esto hago este cambio. Vamos a calcular la masa de agua. Son 94 libras multiplicado por el porcentaje de agua, 44%, dividido entre 100%. Nos vamos con la calculadora. 94 por punto 44 dividido entre... por punto 44 es lo mismo que dividir entre 100. 41,36. Entonces voy a poner 41,36 libras. Calculemos el volumen de la lechada. Perdón, del cemento, que es la masa sobre la densidad. La masa es 94 libras, la densidad es 3,15, la necesito en libras por galón, entonces multiplico por 8,33. 94 dividido entre 3,15 dividido entre 8,33. 3,58 galones. Volumen de agua, 44 libras dividido entre 8,33, que es la densidad del agua, libras por galón. 5,28. Entonces, 5,28 galones. Ya con todos esos datos podemos completar nuestra tabla. Masa 41,36, volumen 3,58, volumen de agua 5,28 galones. Calculemos nuestra sumatoria de masa y sumatoria de volumen. Veamos. De masa sería 135,36 y la sumatoria de volumen quedaría en 8,86 galones. Con esto ya podemos calcular nuestro rendimiento, no sé, y la densidad que la vamos a ocupar para el cálculo de presiones.
Vamos por la densidad. La densidad de la lechada es igual a 135,36, 135,36 libras dividido entre el volumen, 886. Esto está en galones. Nos vamos a la calculadora. 135,36 dividido entre 886. 15, 26, 27, 28. 15, 28 libras por galón. Tenemos nuestra densidad de lechada. Vamos por el rendimiento de la lechada. 8,86 galones por saco es lo que se obtiene como rendimiento. Esto lo vamos a transformar a barriles por saco. Daniel, una consulta. Hay ¿Sí? donde el volumen de agua usaste 44 libras. ¿No es Ay, 41,36? 44, 41. Ah, Ah, ya perdón. Sí, sí, va. sí, 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 sí. 41,36, correcto. Ah, ¿tu apellido cuál era? Muruchi. Ah, ya, Norma, sí, no te reconocí no reconocí la voz. Correcto, ese es un buen punto. 41,36 dividido entre 8,33. 4,96. Entonces esto nos queda con 3,58 más 4,96, 8,54. Ciento treinta y cinco, 36 dividido entre 8,54, 15,85. Llevemos ese volumen de 8,54 a barriles por saco. Entonces dividimos por 42. Ocho punto cincuenta y cuatro dividido entre 42. 0,20, 0,20. Y lo demás lo podríamos dejar así, si quieren igual. El volumen de agua, el requerimiento de agua lo podemos dejar en galones por saco o transformarlo a barriles. La diferencia van a ser decimales. Lo que me interesa es el rendimiento para responder a este inciso del volumen de lechada a preparar. Y ya nos quedamos sin espacio otra vez. Tenemos nosotros punto. Esto de acá, en realidad, esto de capacidades lo vamos a dejar solamente con los valores. Vamos por el volumen de lechada a preparar. Una vez que hemos terminado el balance de materiales, esto era 2,1, ¿no? De 2,2. El siguiente paso después del balance de materiales es determinar el volumen de la lechada. Y luego todo al final. Necesito quedarme con el rendimiento de la lechada y con el número de sacos. Con esos dos datos podemos calcular nuestro volumen. El volumen de la lechada va a ser igual a 0,20 barriles por cada saco. Lo multiplicamos por 80 sacos. Resultado, 0,2 por 80, 16. Disculpa que te corte, pero por se pensó que era presencial y está en la universidad.
Quedamos que eran presenciales. Yo les dije que el viernes iba a ser presencial, pero les iba a avisar si íbamos a pasar clases presenciales. Mm, bueno, lo bueno es que estamos grabando la clase. No va a haber lío con eso. Por el tema de la asistencia, les dije que ustedes para completar su asistencia van a presentarme los apuntes de los apuntes que toman en clase. Entonces es cuestión de que lea el video o que le pasen apuntes para que pueda completar su asistencia. ¿Ok? Esto es barriles. Tenemos el volumen de lechada, 16 barriles. Ese es el volumen de lechada que vamos a preparar. La siguiente pregunta es el volumen de lechada al final de la operación. 3. Volumen de lechada a preparar. Volumen de lechada al final de la operación. Entonces recuerde, el objetivo es inyectar parte de la lechada por los baleos. No podemos inyectar toda la lechada. Tiene que quedarnos algo al final de la operación. ¿Qué volumen debemos tener al final de la operación? Necesitamos que todo el tramo baleado esté cubierto con lechada y por encima del tope de los baleos necesitamos un volumen de seguridad que puede ser un barril. Si no tienen el dato de eso, asumen un barril por encima del tope de la lechada, perdón, por el tope de los baleos, pero también puede darse el caso que les dé ese dato en el ejercicio. Por ejemplo, en el anterior, la idea era que durante el squeeze solo se logra inyectar el 75% de la lechada. Si se inyecta el 75% de la lechada, significa que en el pozo me queda el 25%. Si fuera este el caso, entonces 16 por punto 25, el volumen de lechada al final de la operación, el volumen de lechada que queda en el pozo es de 4 barriles. Pero en este caso, como no tengo ese dato, voy a asumir lo siguiente. Voy a asumir que el volumen de lechada al final es igual a ¿qué? A la capacidad de la cañería multiplicado por la altura de los baleos, multiplicado por la altura de los baleos, y le vamos a poner por encima un volumen de seguridad, que va a ser igual a un barril si no tenemos datos. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la cañería? 0.0394 barriles por pie. La altura del tramo baleado, 40 pies. Nuestro volumen de seguridad, un barril. Porque no nos dice el ejercicio cuánto nos queda al final del pozo, asumo que me queda de esa manera. Vemos cuánto nos queda. 0.0394 por 40 más un barril. 257, 258. Barril. Ese es el volumen de lechada al final de la operación. La siguiente pregunta sería, ¿qué volumen de lechada se inyectó? Bueno, si me quedan 3 barriles en el pozo y yo tenía 16, entonces se inyectaron 13 barriles, ¿no? Es una diferencia. 4. Volumen de lechada inyectado. El volumen de lechada inyectada va a ser la diferencia entre el volumen de lechada que preparamos menos el volumen de lechada al final de la operación. Lechada preparada, 16 barriles. Volumen de lechada al final de la operación, 258. El volumen de lechada inyectada es de 13.42 barriles. Y aquí puede acompañar, esta pregunta la vamos a completar calculando el número de sacos de cemento que se inyectaron. Número de sacos inyectados.
5. ¿Cómo calculamos esto? El volumen de lechada que se inyectó, no el de preparado ni el final, el volumen de lechada inyectado dividido entre el rendimiento de la lechada. Se inyectaron 13,42 barriles. El rendimiento era de 0,2. 67,1 o 67 sacos. Hasta acá hay alguna pregunta, yo creo que queda claro, ¿no? Que no es difícil calcular el número de sacos de cemento inyectados. Esta puede ser una pregunta de su examen. ¿Qué necesitan saber para responder eso? ¿Qué volumen de lechada se preparó? ¿Qué volumen de lechada les queda al final? Esto puede variar. Luego es por diferencia la lechada inyectada, lo dividen entre el rendimiento y tienen sus sacos de cemento inyectados. Veamos las otras preguntas. Volumen de agua para preparar la lechada. Bueno, eso corresponde a la balanza en materia, ¿no? Si voy muy rápido, me dicen para bajar un poco la velocidad. 6. Volumen de agua para preparar la lechada. Si les llega a preguntar eso, necesitamos, uno, el número de sacos de cemento que vamos a ocupar, dos, el requerimiento de agua. Con esos dos datos podemos calcular qué volumen de agua necesitamos para preparar la lechada. Volumen de agua para la lechada. El requerimiento de agua multiplicado por el número de sacos de cemento. El requerimiento, 4,96 galones por saco. Lo multiplicamos por 50 por 80 sacos. Y también vamos a utilizar un factor de conversión de un barril sobre 42 galones para dejarlo en barril. 4,96 por 80 dividido entre 42. 9,45. Ese es el volumen de agua para preparar la lechada. Ahora, en este ejercicio tengo de dato el volumen de agua que se bombea por delante. Este gráfico no lo voy a usar para resolver los siguientes incisos. Lo voy a borrar y luego ponemos un gráfico ahí. Volumen de agua bombeado por detrás. Si en su ejercicio les da de dato el volumen de agua bombeado por delante, seguramente les va a preguntar de alguna manera el volumen de agua bombeado por detrás. Volumen de agua bombear por delante está acá, ¿no? Esto lo vamos a cambiar por detrás. Necesitamos de dato cuánto se bombeó por delante. Eso es un dato requerido. Y dos, necesitamos imaginarnos el momento en el que la tubería está sumergida en el tapón de cemento, que me refiero a este momento. Vamos a imaginarnos esta situación. En realidad solo necesitamos pensar
en esta parte. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos a hacer es calcular la altura del agua en el espacio anular, que se calcula con los 10 barriles de agua por delante. Altura de agua, altura de agua sin tubería, con tubería vamos a poner, con tubería. El volumen de agua que bombee por delante, o el volumen de agua en el espacio anular, dividido entre la capacidad del espacio anular. Si tienen de dato el volumen de agua por detrás, entonces utilizamos el volumen de agua por detrás y la capacidad de la tubería. Por delante son 10 barriles. En la del espacio anular es 0.0313 barriles por pie. Diez dividido entre 0.0313. 319,49. Esa es la altura de agua con la tubería sumergida. Entonces, ya que tengo esa altura, podemos pasar a calcular el agua que tengo en el interior de la tubería. Ya que tienen las mismas alturas, volumen de agua por detrás es igual a ¿qué? A la capacidad de la tubería multiplicado por la altura de agua con tubería. Capacidad de la tubería 0.0044 barriles por pie. Multiplicado por 319,49 pies. 0.044 por 319 por 0.49. 1.40. 41. Ese es el volumen de agua por detrás. ¿Preguntas, chicos? Ahí se conectó Luis. Y van a disculpar que me taqueñé el espacio. Vamos a hacer el cálculo aquí del punto 7, punto 8. Aquí no le cambié el punto. Fue muy rápido. 8 punto volumen de agua para la operación. Aquí, ¿qué hacemos? Nosotros sumamos el volumen de agua que voy a ocupar para la lechada, el volumen de agua que bombeo por detrás y el volumen de agua que voy a bombear por delante, que era de 10 barriles. Con esos tres datos, hacemos una suma y decimos volumen de agua total o volumen de agua para la operación es de 9,45 más 1,41 más 10, 20,86 barriles. Vamos bien, ¿no? Siguiente entonces. Punto 9. Volumen de desplazamiento para balancear el tapón. Y estas dos las podemos hacer juntas, las longitudes. Esta es la pregunta adicional, ¿no? La que les dije que vamos a calcular porque en este caso no es sondeo liso, vamos a ocupar un packer, así que calculamos la longitud de la cola y la profundidad a la que se ancla el packer. Estas dos las vamos a manejar.
Creo que este es 9. Las de atrás otra vez no las corregimos. 6, 7, 8, 9. Es 9. Y esta sería 10. Para responder eso necesitamos imaginarnos el panorama completo de la tubería sumergida en el tapón. ¿Sí? Todo esto lo vamos a imaginar. Bien, el volumen de desplazamiento, si ven la imagen, el volumen de salmuera, volumen de desplazamiento va a ser igual a ¿qué? A la capacidad de la tubería multiplicado por la altura de la salmuera. Me explico. En el ejercicio, en el interior de la tubería, vemos tres fluidos: lechada, agua y salmuera. El volumen en el interior de la tubería, el volumen de salmuera en el interior de la tubería es el volumen de desplazamiento. Entonces, la capacidad de la tubería por esa altura de salmuera es igual al volumen de desplazamiento. ¿Cómo calculamos la altura? Bueno, le vamos a ir descontando. A la base del tramo baleado, que si no me equivoco es 5040, y esa es la base de nuestro tramo baleado, le vamos a ir descontando las alturas de lechada y de agua. Revisamos, no me quiero equivocar. 5040, bien. La altura de agua con la tubería sumergida ya la habíamos calculado en el punto número 7, entonces va a ser un dato. Altura de agua con tubería 319. Lo que me falta calcular es la altura de la lechada con tubería. Cuando tenga esta altura, lo que hago es restarle a 5040 la altura de la lechada de la tubería y tengo la altura de la salmuera. Listo para reemplazar en la fórmula. Altura de salmuera con tubería. Así que calculemos esta altura de lechada. ¿Cómo haríamos para calcular esa altura? ¿Alguien? Bien, para empezar, nosotros sabemos que en este punto no se ha inyectado nada de lechada, así que el volumen de lechada en el pozo es igual a 16 barriles. El volumen de lechada preparada. Tengo por acá. El volumen de lechada preparada es de 16 barriles. Entonces, en este momento en el que no se ha inyectado nada, tenemos un volumen de lechada preparada o lechada en el pozo de 16 barriles. La altura de esa lechada la vamos a calcular con capacidades. Tengo 16 barriles, tanto en el espacio anular como en el interior de la tubería, y como tienen la misma altura, entonces solo voy a dividir 16 barriles entre la capacidad de la tubería, 0.044, más, me faltó un 0, 0.044 más la del espacio anular, 0.0313. Esto está en barriles por pie, el volumen está en barriles, el resultado lo vamos a obtener en pies. 16 dividido entre 0.044 más 0.0313, 448,18. Esa es la altura de la lechada con la tubería sumergida. Ahora calculemos la altura de la salmuera con la tubería. A 5040 le restamos la altura de la lechada, 448,18. Le restamos la altura del agua, 319,49. Todo eso está en pies. Y tenemos cuánto de resultado.
42.33 pies. Y ya podemos calcular nuestro volumen de desplazamiento, que es la capacidad de la tubería, 0.044 barriles por pie, y lo multiplicamos por la altura de la zona. 42.72.33. Aquí me falta una cosita, no sé si alguien se acuerda. Cuando hago cálculos de desplazamiento les dije que vamos a añadirle un término a nuestra ecuación. Dieciocho setenta y nueve, 1880. Les dije que a la ecuación le vamos a añadir un término que es el factor de escurrimiento. Le vamos a restar un barril. Y este barril es un factor de seguridad, un volumen, un factor de escurrimiento, le decimos, para que la altura de la lechada en el interior de la tubería sea mayor al espacio anular y por su propio peso se balancee el tapón de cemento, ¿sí? El volumen de lechada en el interior de la tubería tiene que terminar de salir hacia el espacio anular. Así que añadiendo ese valor, vamos a acomodar nuestros cálculos. Menos un barril. El resultado es 17, ¿no? 1780. Eso solo es para balancear el tapón. Bien, ¿qué vamos a calcular ahora? La longitud de la cola y la profundidad de anclaje del packer. Comencemos con la longitud de la cola. Si ustedes observan, la cola es desde el packer hasta el... Bueno, es la longitud que tengo de tubería antes de llegar al packer. Y va a ser igual a lo siguiente. Ahí, longitud de la cola. Va a ser igual a la altura de la lechada con la tubería. ¿Ven? Estoy considerando esta longitud que ya sabemos que es 448,18. A esa altura le vamos a sumar la altura del agua que tengo por detrás, la altura del agua con tubería. O sea, puede ser el agua por detrás o por delante, es lo mismo, con tubería. Y le vamos a sumar la altura de un barril en el espacio anular. Esta altura va a ser por seguridad. La idea es que en ningún momento la lechada está en contacto con el packer. Entonces, por eso le vamos a dar este margen, que es la altura del agua y la altura de un barril en el espacio anular. Así vamos a calcular la longitud de tubería que necesitamos por debajo del pack. Sería entonces 4272, perdón, 448,18. La altura de del agua es 319,49. ¿Y cómo calculamos la altura de un barril en el espacio anular? Dividiendo un barril entre la capacidad del espacio anular. 0.0313 barriles por pie. Y ya tenemos la longitud de la cola. Setecientos noventa y nueve 799,62 pies. Ahora calculemos la profundidad a la que se ancla el packer. Profundidad, anclaje del packer. Bueno, el cálculo va a ser este.
Ya saben que lo vamos a hacer en otra lámina para que coloquemos otra imagen acá. Así que lo vamos a dividir por pasos también este inciso. Me voy a quedar con el dato de la longitud de la cola del packer. Todo acá lo vamos a borrar. Pasemos a la profundidad de anclaje del packer. Pasemos a nuestro procedimiento para hacer un repaso. La idea es bajar una tubería y en medio de en cierta parte de la tubería vamos a colocar un packer. Entonces bajamos cierta longitud de tubería, colocamos un packer y continuamos bajando tubería hasta que la punta de la tubería llegue a la base del termobaleado. Una vez en ese punto, bombeamos el agua por delante, lechada y agua por detrás. En este caso era de 10 barriles, 16 barriles y 1.5. Continuamos con el desplazamiento de la salmuera hasta balancear el tapón de cemento. Fíjense en este punto, hasta este punto el packer no estaba anclado, ¿sí? No estaba activado, no estaba colocado. Tenía libre circulación en el espacio anular o libre circulación en el pozo. Una vez que balanceo el tapón de cemento, yo voy a levantar la tubería y también voy a levantar el packer. Lo levanto hasta cierta profundidad y en ese punto voy a anclar el packer o activo el packer. Entonces voy a separar el pozo en dos secciones, superior e inferior, y comienzo con la operación. Lo que me pregunta el ejercicio es a qué profundidad se encuentra anclado este packer. Tengo que imaginar el inicio de la operación para resolver ese inciso. En lugar de colocar esto, vamos a poner esta otra imagen, que es cuando la lechada, los 16 barriles de lechada continúan en el pozo, pero el packer ha sido anclado. Y el packer ha sido anclado. Nosotros saben que vamos a quitarle la presión de superficie para que embone bien. Bien, nosotros sabemos que la base del tramo baleado es 5040. Ahora, por encima de la base del tramo baleado tenemos la altura de la lechada. Ojo, esta altura de lechada es diferente a la anterior porque es altura de la lechada sin tubería. Por encima de la lechada tenemos un volumen de agua que tiene una altura, también es diferente a la del anterior ejercicio porque ya no tengo la tubería sumergida en el tapón. Y tengo la longitud de la coma por encima. Estas longitudes son las que yo tengo que restar las 5040 para encontrar esta profundidad que es la del anclaje del paque. Coloquemos profundidad, anclaje del paque. ¿Qué profundidad es? Yo espero que no tengan problemas para eso, pero es evidente que es la base del tramo baleado, o sea, 5040 pies, menos la altura de la lechada sin tubería y la altura de la lechada, perdón, la altura del agua sin tubería, menos la longitud de la cola. ¿Cuál es la altura de la lechada sin tubería? ¿Cuál es la altura del agua sin tubería? Y la longitud de la cola ya es un dato.
Tenemos que calcular estas dos alturas. No es complicado. Diría, la altura de la lechada sin tubería y cuando aún no se ha inyectado nada de lechada, no es más que los 16 barriles de lechada que habíamos preparado, 16 barriles dividido entre la capacidad de la cañería, ya no del espacio anular ni de la tubería. Pongamos aquí arriba volumen de lechada preparado. 16 barriles dividido entre 0.0394 barriles por pie. 16 dividido entre 0.16 dividido entre 0.16. Que presione el botón de bloquear teclas. 16 dividido entre 0.0394. 406,09. Y eso. Ahora la altura de agua sin tubería. También se encuentra en la cañería, pero el volumen que voy a ocupar va a ser una sumatoria del agua que tengo por detrás más el volumen de agua que tengo por delante. Yo les había dicho que un error que algunos cometían era que aquí colocan el agua total para la operación, ¿sí? O sea, le incluyen el volumen de agua que utilizaron para preparar la lechada y no es correcto. El volumen de agua para preparar la lechada está en la lechada, no está encima de la lechada. Bien. Volumen de agua por detrás, 1.58. 1.41. Más el volumen de agua por delante, 10 barriles. Capacidad de la cañería, 0.0394 barriles por pie. Entonces, 11.41 dividido entre 0.0394, 289,59. 10. La profundidad de anclaje del Packer, por lo tanto, va a ser 5.040 menos 406,09 pies, menos 289,59 pies. La longitud de la cola no va a cambiar, 799,62 pies. Y la profundidad a la que se encuentra anclado el Packer, 50 menos 406,09 menos 289,59 menos 799,62. 35,44,70 pies. Ah. Y he visto que en algunos semestres les ha preguntado el ejercicio era de cementación forzada con tubería con Packer con cola, pero no les pregunta ni la profundidad de anclaje del Packer ni la longitud de la cola. Si no se los pide, no lo calculen. Simplemente hagan sus dibujos o los esquemas considerando el packer y dibújenlo por encima, ¿no? En medio de la tubería y por encima del tapón, perdón, del volumen de lechada y volumen de agua. Si dibujan el tapón con la tubería sumergida, el packer lo pueden dibujar abierto si quieren, pero por encima de la lechada. No vayan a dibujar su packer acá en medio de la lechada, ¿sí? Y tampoco se les voy a olvidar dibujarlo, porque al final de cuentas el ejercicio les indica que es con packer con cola. La diferencia sería que les pida calcular esa longitud de cola y profundidad de anclado del paque. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bien, creo que ya vamos una hora. Lo que nos falta calcular son las presiones, que es lo como que un poco largo. Presiones hidrostáticas, presión de superficie y nuestro gráfico. Vamos con eso. 11. Presión hidrostática a la profundidad de 5.040 pies al inicio de la operación.
Quiero colocar acá los datos que ya tengo. 289,59 pies. Y la altura de lechada sin la tubería es 406,09 pies. ¿Por qué estoy anotando esas longitudes? Porque en este momento tenemos el inicio de la operación. Cuando levanto la tubería, anclo el packer, en ese momento voy a comenzar con la operación, así que estas alturas, las que tengo acá, son las que tengo al inicio de la operación. Solo que ahora vamos a dibujar nuestro... No, ahí está bien. Dibuja eso. Este sería el inicio de la operación, cuando aún tengo los 16 barriles de lechada. Si ponemos la presión hidrostática, si queremos calcular la presión hidrostática, sería presión hidrostática a 5040 pies es igual a la presión hidrostática de ¿qué? De la lechada, más la presión hidrostática del agua, más la presión hidrostática de la salmuera. La idea general. Si lo colocamos en función de densidad y de altura, sería 0,052 multiplicado por la densidad de la lechada, que calculamos en el balance de materiales, multiplicado por la altura de la lechada sin tubería, la tenemos calculada, más la densidad del agua por la altura de agua sin tubería, que ya la tenemos calculada, más la densidad de la salmuera, que es un dato del ejercicio, por la altura de la salmuera, que no tenemos calculada en este momento. Tenemos calculada la longitud de la cola, lo que nos falta es calcular la longitud de salmuera, ¿sí? Al inicio de la operación, o la altura de la salmuera. Hagamos ese cálculo. La altura de la salmuera va a ser igual a ¿qué? Podemos descontar de 5040 la altura de la lechada, 406,09 menos 289,59. Todo esto está en pies. El resultado es 5040 menos 406,09 menos 289,59, 4344,32 pies. Esa es la altura de la salmuera. Y ya podemos reemplazar y calcular presiones hidrostáticas. Densidad de la lechada, 15 se me olvidó, vamos al balance de materia. 1585. Multiplicado por la altura de 406,09, la densidad del agua 833, multiplicado por 289,59, la densidad de la salmuera era 9, la altura de la salmuera es de 43, 44, 32. Acá no estoy considerando la longitud de la cola, sino la altura de la salmuera. La profundidad en clase lo voy a ver. Como todo está en libras por galón y en pies, entonces el resultado lo voy a obtener directamente en P6. Vemos cuánto es. 0,052 por 1585 por 400. A ver, que no sea momentito. Ay, no, no es un mensaje de otro compañero. ¿Dónde está? Ah, sí, 15 por 40, 6,09 más 833 por 289,59 más 9 por 43, 44, 32. 2493. 2400 P6.
Esa es la presión hidrostática al inicio de la operación en 5040 pies. Lo siguiente sería calcular la presión hidrostática al final de la operación. Nos deshacemos de esta imagen. Imaginamos un volumen de la lechada en el pozo menor. Este sería el volumen de la lechada, la imagen del final de la operación. Bien, en este punto, la altura de la lechada disminuyó porque se ha inyectado parte de la lechada. La altura de agua no debería disminuir, debería seguir siendo la misma, es decir, 289. Esta altura de lechada, vamos a poner altura de lechada final, es una incógnita. En un momento vamos a calcular cuál es su valor. La altura de la salmuera tiene que incrementar porque lo que se inyecta de lechada se bombea al pozo como salmuera. Entonces esta altura tiene que ser mayor. Sin embargo, la presión hidrostática aún se calcula con la presión hidrostática de la lechada, del agua y de la salmuera. Es decir, ocupamos la misma fórmula, lo que van a cambiar son las alturas. Calculemos la altura de la lechada final. Esto lo voy a dejar acá abajo para copiarme los datos. Solo borro. Y aquí. Altura de la lechada al final. Nosotros sabemos que tiene que ser igual a ¿qué? A la altura del tramo baleado más un barril por encima, ¿no? Entonces vamos a poner un barril dividido entre la capacidad de la cañería. Sería igual a 40 pies más 1 dividido, pues un barril, dividido entre 0.0394 barriles por pie. De nuevo, esto se hace cuando no tienen de dato cuánto de lechada se ha inyectado. Asumo que por encima del tope de los baleos me queda un barril. Veamos cuál es la altura de la lechada final. 40 más 1 sobre 0.0394. 65,38. La altura de agua se mantiene. La altura de la salmuera la vamos a calcular con descuento. A 5040 le restamos 65,38, que es la lechada, y 289,59, que es el agua. El resultado, 5040 menos 65,38 menos 289,59, 4685. Punto 03. Presiones hidrostáticas, entonces, cambian las alturas. En lugar de 400, 65,38. Esta de acá se mantiene, que es la altura del agua, y la salmuera incrementa de 4300 a 4685. Vemos cuánto nos da. 0.052 por 1585 por 65,38 más 8.33 por 289,59 más 9 por 4685,03. 2371,9, 2372. Pues la presión hidrostática es 2372 P6. Diría que esta es la presión hidrostática al final, ¿sí? Y lo que calculamos hace un momento era al inicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos?
Me cansé, no están hablando mucho hoy día. Resolvamos el punto 12, el penúltimo. 12. Presión de superficie al inicio y al final de la operación. Bien. La presión de superficie, en esa pregunta se refiere a la máxima presión de superficie que se puede aplicar. No se debe pasar de esta presión. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de esta presión, podemos fracturar la formación. La presión de superficie es la presión de fractura menos la presión hidrostática que tengo en el pozo, menos un factor de seguridad, que va a ser de 500 en nuestro caso, un factor de seguridad para no acercarnos tanto a la presión de fractura. La presión de, de superficie al inicio, perdón, vamos a poner acá de dato la presión de fractura igual, eso sí era un dato, es de 5040 chicos, perdón. Eso es lo malo de estar copiando ejercicios. 3600 PSI, esto lo voy a llevar de dato. Bien, al inicio entonces sería, ahí vamos a tener igual estos datos. Esta es la presión hidrostática al final de la operación. Agregamos la presión al inicio, lo único que cambia. Bien, máxima presión de superficie al inicio sería la presión de fractura 3600 menos la presión hidrostática al inicio 2493 menos un delta P de 500 P6. ¿Cuánto nos da la presión hidrostática al inicio? 3600 menos 2493 menos 500. 607 P6. Esa sería la máxima presión que podemos aplicar al inicio de la operación. ¿Para qué? Para no acercarnos a este valor que es la presión de fractura. Al final de la operación, la máxima presión que podemos aplicar está en función de otra presión hidrostática, 2372 P6. Veamos cuánto nos da con eso. 728. Entonces, al final, la máxima presión que podemos aplicar es 728. Esto no imaginamos ningún gráfico. Inicio de la operación, final de la operación. Ahora, lo último, para terminar, es que les puede pedir que construyan un gráfico. Chicos, antes de irnos al gráfico, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, gráfico para controlar la operación. Para hacer este gráfico tenemos que armarnos una tabla. Aquí voy a necesitar que me ayuden un poco. Con estos datos que yo tengo acá, donde está una tabla de 3×3. Bien, veamos. Este es el inicio, este es el final. Quiero saber qué presión de superficie
está en P6, ¿no? ¿Cuál es la presión, máxima presión de superficie al inicio? Al inicio es 607, P6. También quiero saber qué volumen de lechada se ha inyectado en ese momento. Volumen de lechada inyectada en barriles. Al inicio de la inyección, la máxima presión puede ser es 607 y el volumen de lechada que se ha inyectado al inicio es cero. ¿Por qué? Porque no inyecté nada de lechada, cero barriles. Añadamos una columna más aquí. Volumen de salmuera bombeado al pozo. Volumen de salmuera bombeado al pozo. Esto también va a estar en barriles. Si yo he inyectado cero barriles de lechada, entonces al pozo he bombeado cero barriles de salmuera. Ojo, estoy contando el volumen de salmuera bombeado al pozo desde que comienzo la inyección. Entonces, al inicio de la inyección tengo cero barriles inyectados y cero barriles de salmuera bombeados. Al final de la operación, la máxima presión es de 728 y el volumen de lechado inyectado al final lo hemos calculado en el inciso número 5, si no me equivoco. Aquí está, volumen 5. El volumen de lechada al final de la operación, es decir, lechada en los baleos y un barril por encima, es de 258. Entonces, al final de la operación, el volumen de lechada inyectado, perdón, el volumen de lechada sin inyectado, no, ese es el volumen de lechada final. Digo que yo. Este es el volumen de lechada final y el volumen de lechada inyectado es 1342. Así que al final tengo 13,42 barriles de lechada inyectados en los baleos o por los baleos. Y para inyectar 13 barriles tuve que bombear al pozo otros 13 barriles de salmuera. Si yo quiero inyectar un barril de lechada, bombeo un barril de salmuera. ¿Por qué coloco esto? Porque en algunos ejercicios van a ver que lo que les va a pedir es el gráfico para controlar la operación y les dice presión de superficie versus volumen de lechada inyectada. O les puede dar presión de superficie versus el volumen de salmuera. Los volúmenes van a ser los mismos en estos casos, ¿sí? Porque lo que se inyecta de lechada es lo mismo que se va a bombear al pozo de salmuera. Bajémosle un poco el tamaño. Con esto nosotros vamos a construir un gráfico. Todo acá ya no lo necesito. Bien, veamos, insertar gráfico. Aquí está. Vamos a insertar un gráfico de líneas. Pongamos un gráfico de dispersión con líneas. Pongamos un gráfico de líneas. A esto le vamos a bajar un poquito el tamaño. Un poco más. Este es el Excel para construir el gráfico. Entonces pongamos acá, gráfico para controlar la operación. Vamos a quitarle un poco de tamaño. Añadamos títulos a los ejes y digamos. En el eje de las X vamos a graficar el volumen. En este caso hagamos el volumen de lechada inyectada. Volumen de lechada inyectada. Esto va a estar en barriles, ¿sí? Y en el eje de las Y vamos a graficar presión. Vamos a tener la presión de superficie, que va a estar en P6. Aquí tengo tres puntos, ¿no? Fíjense, 1, 2, 3. Para nuestro ejercicio solo tengo dos puntos. Para el eje de las X, es decir, para un volumen de cero barriles inyectados, tengo una presión de 607 PSI. Ese sería mi primer punto. Fíjense que ya se graficó en esto de acá. No me gusta que queda. Vamos a ponerle un fondo blanco y letras de color negro. Ahí. Pero fíjense, y este punto, eso lo cambiamos luego. Fíjense que el punto ya apareció acá graficado. Entonces ustedes entran con cero barriles, suben hasta 607. Básicamente me marca 600 porque es aproximado a 600.
El siguiente sería 1342, ¿no? Que es el volumen de lechada inyectado, 1342. Para un volumen de 1342, la presión sería de 728. Y ya tengo los puntos. Fíjense que en este caso ya no comienza de cero, ¿no? Para que tenga un poco de mayor, para que no me quede muy grande el gráfico. Ustedes pueden hacer lo mismo. Si sus presiones están entre 600 y 728, entonces grafiquen de 600 a 800 o a 750. Ustedes hagan la escala en su gráfico. A ver si el día que vayamos a la universidad lo hacemos así con ustedes. Este sería nuestro gráfico para controlar la operación. Lo voy a poner con rojo como si estuviera con mi lapicera roja. Ah, listo. Gráfico para controlar la operación. Y si quisiera hacer un gráfico de presión versus volumen de salmuera, sería el mismo gráfico, ¿no? Porque al final voy a tener los mismos valores, solo que acá diría volumen de salmuera bombeada. Listo, chicos, con eso terminaríamos. No sé si alguien quiere agregar algo antes de que le ponga pausa a la grabación. ¿No? Bien, pausamos entonces.